Agenda al Día con Hernán Higuera. Quisiéramos que exista la posibilidad de que se dé un diálogo entre quienes se manifiestan y quienes dirigen el gobierno nacional, pero hasta ahora no conocemos noticia de que eso vaya o se esté buscando que ocurra. El gobierno despliega un convoy militar hacia Ibarra tras denunciar una emboscada, y en Cotacachi se habla de la desaparición de 17 militares. Hay una persona muerta que deja un hogar en orfandad, 2 hijos, un dirigente indígena, y la situación se pone cada vez más complicada porque hay provincias como Bolívar, Chimborazo, que se suman a la medida de lo que se conoce hasta esta hora. Y entonces le pregunto a mi siguiente invitado, Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad, ¿es urgente el diálogo? Buenos días, Juan Manuel. Buen día, Hernán, un saludo para la audiencia. Por supuesto, siempre en democracia el diálogo debe ser el instrumento prioritario para anticiparse al conflicto y mucho más para abordarlo cuando éste se ha desatado. Lamentablemente nos encontramos los ecuatorianos en el tema puntual de que estamos refiriéndonos en una encrucijada entre dos partes que tienen una condición beligerante y que de cara al diálogo, a la negociación, a un acuerdo, no han demostrado en el un caso a lo largo de muchos años y en el otro, en el lapso desde que fue electo como presidente, luego de la muerte cruzada del gobierno que colapsó de Guillermo Lasso, que ellos más bien se identifican adicionalmente con estilos competitivos, evitativos, y esto sin duda alguna frente a los requerimientos ciudadanos genera un vacío que imposibilita que incluso pueda evidenciarse una elemental empatía, porque no se trata desde la perspectiva del gobierno que exclusivamente puedan establecerse mecanismos a través de los cuales se garantice o al menos se provea de lo básico para que no se produzca un desabastecimiento agudo hacia los ciudadanos. Porque de otro lado, Hernán, no se puede perder de vista que toda la transaccionalidad comercial en algunas de las ciudades de Imbabura se encuentra prácticamente en el suelo. Claro. Y que por otro, hay gente que vive del día a día, de lo que puede ganar diariamente en ocupaciones del subempleo, y ahora, en consecuencia lo que se requiere es una visión solidaria, empática. Aparentemente no hay las condiciones del diálogo o para el diálogo, porque no vemos pues una dirigencia de la CONAIE, digamos, frenteando esta situación, sino más bien líderes comunales que dan el tema de la duda al gobierno nacional de que sean ellos los que estén liderando. Él ha dicho, el presidente, el viernes, que son grupos de la minería ilegal que están financiando una protesta que tiene pirotecnia, que tiene los recursos, que tiene todas las formas para atacar, como el día de ayer en el convoy. Y la situación de la CONAIE no es precisamente de las mejores, y el gobierno parecería no tiene con quién sentarse, además de que el presidente ha dicho que resistirá como ellos. Vamos a lo primero, Hernán. Es una aventura irresponsable a la que les han lanzado a las comunidades, básicamente los dirigentes nacionales del movimiento indígena, porque no ha existido condiciones políticos, sociales, para que efectivamente pueda desatarse siquiera un paro nacional, porque no estamos hablando siquiera de un paro provincial, Hernán. Este es un asunto, una medida de hecho, que afecta a la parte norte de Pichincha y a la parte centro-sur de Imbabura. Por fuera de eso, además de alguna escaramuza que al momento se presenta en las otras dos provincias que usted ha mencionado, evidentemente no se ha podido desatar siquiera un paro nacional. En consecuencia, si no existían las condiciones para eso, es una irresponsabilidad de la dirigencia nacional de la CONAIE que haya lanzado este anuncio y que exclusivamente, en la medida que acá en Imbabura
me imagino, alguna preparación que tuvieron, se desató hace una semana, el lunes de la semana anterior específicamente, un proceso violento, virulento, delictivo, y hay que decirlo esto con absoluta claridad. Por fuera de eso no existe nada. Hay una deslegitimidad de la dirigencia nacional de la CONAIE, al punto que el día viernes el señor Marlon Vargas se ha acercado a la provincia de Imbabura para tratar de persuadir de una suspensión de la paralización que tiene lugar acá, pero frente a la imposibilidad de ser acatada esa decisión, tuvo que hacer un pronunciamiento sumándose a ello, incluso me parece en el contexto de una especie de secuestro temporal que él soportó. Entonces, desde el lado de la dirigencia indígena local, evidentemente hay una serie de problemas. Ahora, desde el punto de vista del gobierno, se ha tratado esto, es notorio, exclusivamente desde una perspectiva militar, sin el despliegue de una estrategia política adecuada. Porque, y esto lo digo con conocimiento no solo conceptual, sino porque cuando estuve en el Viceministerio de Gobernabilidad tuve a mi cargo todo el manejo de la gobernabilidad en relación a los sectores sociales y puntualmente al movimiento indígena. Le decía, es evidente que no ha existido una estrategia política para desembarcar una medida de hecho que normalmente no puede superar los 3 días. Un paro del movimiento indígena no puede superar los 3 días, incluso con el agravante de que al ser focalizado en una zona geográficamente limitada, esto debió haber sido sofocado oportunamente. Pero mire usted que incluso en la representación política sustancial del presidente en el territorio, en la provincia, que es el gobernador, han colocado a 3 personas sin la experticia necesaria, sin el componente político que les permita ser actores sustanciales en un proceso que pueda desembocar en una superación, no desde lo militar exclusivamente, sino desde lo político a este tema. Y ahora, claro, las condiciones para una negociación son más complicadas porque no solo tenemos las peticiones que inicialmente plantearon desde la dirigencia indígena, que son bien difíciles de que puedan ser aceptadas, ¿no? Entre otras, eliminación del decreto que alzó parcialmente el subsidio al diésel, disminución del impuesto al valor agregado. Eso no va a ser posible. Pero además ahora, Hernán, tenemos una gran cantidad de detenidos como consecuencia de estas manifestaciones. Y un fallecido. La negociación se decide que los detenidos sean liberados. Aquí tenemos una ruptura del Estado de Derecho, porque resultaría una demostración de que el Ejecutivo maneja la administración de justicia y que por otro lado la justicia no actúa frente a hechos que son evidentemente delictivos. Y claro, ahí hay un dilema porque también el discurso del presidente, digamos, es o quiere aparecer inquebrantable frente a una posición asumida desde el inicio de la protesta. Juan Manuel, le agradezco, se nos vino el tiempo encima, muy gentil por su análisis y ojalá en algún momento exista un quiebre en las posiciones, se pueda dialogar, conversar y resolver esta situación que tiene a todo un país en preocupación. Muy gentil, gracias. Buen día. Gracias, va a ser necesario, Hernán, pero por fuerza de los hechos, no por voluntad de las partes. Claro. Que así sea. Las 7:00 en punto. Muy gentil. Gracias, Juan Manuel Fuertes.